Puede abrir su Biblia. Vamos a volver a la lectura anterior, al libro de Primera de Reyes. Vamos a ir al capítulo 18, vamos a sumar un capítulo más a la lectura que hemos tenido en la predicación anterior, pero poder darle gracias a Dios en esta noche por este concilio, darle gracias a Dios por cada familia, que sé que estamos viviendo momentos fuertes, momentos difíciles, momentos duros, pero también como iglesia estamos viviendo un momento trascendental. En el mundo espiritual, en noches como esta pasan muchas cosas. Una generación que de alguna manera está siendo impulsada a cambiar sus principios, y creo firmemente que mientras haya cristianos determinados, familias determinadas, como, no sé si usar, estaba pensando antes de pasar si usar la palabra correcta, porque cuando hablamos de orgullo estamos hablando de la carne, ¿verdad? Entonces mencionar la palabra orgullo y es como mencionar un atributo de la carne. Pero sí, el apóstol Pablo dice que si en algo hay para gloriarse, me glorío en el Señor. Así que podemos usar en ese contexto la palabra orgullo. Y realmente tenemos que sentirnos orgullosos, felices con este concilio, con lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha entregado, porque hoy no es una pulseada de culto sí, culto no, son precedentes espirituales. Si los creyentes, los hijos de Dios, entendieran los precedentes espirituales que se establecen. Sabe que ayer hemos tenido casi como hasta las 11 de la noche idas y vueltas, venidas, comunicaciones para que el día de hoy se puedan hacer reuniones. El día de mañana va a haber una asamblea porque se está queriendo tener a la iglesia como esencial para que la saquen de las restricciones, porque en realidad esto cada vez se va mostrando más el principio satánico. Ustedes conocen bien todo su entorno, usted sabe que a esta hora hay multitudes por todos lados, ¿verdad? Sin protocolo, sin distanciamiento, sin nada. Y no pasa absolutamente nada con todo eso, pero sí un ataque sistemático contra la iglesia. Y este concilio, si no es el único, es uno de los muy pocos lugares que a esta hora está rindiendo culto a Dios, alabanza al Rey de Gloria, y que está estableciendo un precedente como corresponde, como iglesia apostólica, como ministerio apostólico. Por eso podemos usar correctamente la palabra orgullo. Nos tenemos que sentir orgullosos en Dios, primero por una generación que hoy está marcando un precedente, que son los adultos, los que cada uno de nosotros estamos aquí. ¿Y sabés qué precedente estamos marcando? Como dijimos hace unos meses atrás la palabra, estamos marcando precedente para una generación que está buscando qué seguir, cómo seguir o a quién imitar. Así que los adultos hoy estamos dando ejemplo a una generación que tiene un montón de imágenes distorsionadas de que Dios está primero por encima de todas las cosas, y de esto de lo que hablamos, que llegaría un momento en que teníamos que mostrarnos y jugarnos por el reino de los cielos. Así que creo que este concilio no solamente a Dios le da siempre alabanza, sino que en esta tarde este concilio se podría dar un aplauso y se podría dar de alguna manera una satisfacción de decir: hoy estamos donde tenemos que estar, haciendo lo que tenemos que hacer, dándole al Señor la gloria y dándole a Dios el primer lugar. Así que yo los bendigo en esta tarde, los felicito, porque esto en el mundo espiritual tiene un peso sin precedente. Creo firmemente en lo que hablo.
Y creo que mientras haya creyentes, como tiene este concilio, comprometidos con Dios, el reino tiene esperanza. Mira lo que te digo. El reino tiene esperanza de seguir siendo predicado, de seguir siendo enseñado, de seguir siendo mostrado como corresponde. Así que en esta tarde quiero compartirte la palabra del Señor, pero también quiero hablarte de lo que tenemos que vivir en estos tiempos, de lo que tenemos que atravesar en estos tiempos. Para nosotros, vamos al verso del capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 21. Dice: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Uno de los problemas, uno de los males mayores que existen en estos tiempos no es el temor, no es la conformidad, no es la comodidad, sino el silencio, sino la indiferencia. El mayor mal que en estos tiempos tiene la iglesia que enfrentar es el tomar protagonismo y en tener una respuesta. La iglesia necesita tener una respuesta, no puede guardar silencio. Decir a la burbuja que tenés al lado: tiene que hablar, la iglesia tiene que hablar. No puede callarse. Otra vez, no puede callarse. Entonces, cuando comenzamos a leer estos versículos bíblicos, hoy no voy a desarrollar todo este tema. Es extenso y no quiero extenderme en el horario, para que pueda volver en paz a su hogar, bendecido de haber estado en la reunión esta noche. Pero estamos hablando de cuando el reino se mueve, la confrontación no se puede evitar. Cuando el reino se mueve, ya venimos hablando de esto, cuando el reino se muestra, cuando el reino se separa, cuando el reino se quita, cuando el reino deja de funcionar como tal, no se puede evitar la confrontación. La confrontación es algo que, aunque nosotros somos hijos de paz y aunque Dios a través del apóstol San Pablo nos dice que tratemos de estar en paz con todo el mundo en cuanto de nosotros dependa. Eso es lo que dice la Escritura, en cuanto dependa, en cuanto se puede. Estar en paz es una práctica, pero hay veces que estar en paz no se puede. Cuando quieren atropellar a la iglesia, cuando quieren obligarla a no adorar a su Dios, cuando quieren mostrarle todas estas injusticias, por ejemplo, que todo el mundo puede hacer de su vida lo que quiera. Usted camina por las calles y va a encontrar, o va a andar por el centro o por Boulevard, los bares repletos de gente sin distanciamiento. En cada esquina a esta hora, por el clásico ciudadano que hay, la gente abarrotada, todos gritando, festejando, no pasa absolutamente nada. Nosotros somos hijos de paz, tenemos que tratar de estar en paz, pero no cometer el error de estar en paz significa silenciarnos. Estar en paz significa tener una postura, mantener una postura. En cuantos de nosotros dependa o en cuanto de los demás dependa, estar en paz. Hay circunstancias donde la iglesia tendrá que aprender a marcar la diferencia de estar en paz a tomar una iniciativa. Cuando el reino se mueve, muchas veces la confrontación no se puede evitar. Hasta el día de hoy llevamos más de un año tratando de evitar confrontaciones con el sistema, no nosotros como concilio. Este concilio siempre marcó la diferencia en todos los tiempos. Hace 17 años que viene siendo punta de lanza, siempre ha marcado los tiempos, ha salido a la calle, se mostró, puso la cara, puso el apellido, se expuso. Todo el mundo supo que el concilio hizo locuras durante 17 años, que le dijo a los sistemas que no se arrodilló ante los sistemas de turno, no se arrodilló ante los gobiernos de turno, no le pidió coima a los gobiernos de turno para hacer la obra que tenía que hacer. Así que durante 17 años es un concilio que ha sido apostólicamente correcto y siempre ha mostrado su decisión de obedecer a Dios. Pero hace más de un año que venimos sosteniendo esta lucha
no con el mundo espiritual contrario, sino con el cuerpo de Cristo, con los creyentes, con los liderazgos, con los pastores, con las iglesias, porque por todos los medios trata de evitar la confrontación. Quieren ser buenos, correctos y protocolarmente aceptable a los sistemas. Ayer termino de decirle a los pastores que por favor muestren los dientes, que por favor pongan la cara, que por favor hagan lo que tienen que hacer, porque jamás de los jamases los hijos de las tinieblas le darán algún tipo de beneficio a los hijos de la luz, jamás. Cuando hablamos hace un año atrás del nuevo orden mundial, les enseñamos que venía a tratar de barrer la iglesia, a tratar de impedirle el desarrollo a la iglesia, y es lo que por todos los medios se está tratando de hacer. Pero mientras la lámpara esté encendida, mientras haya un poco de sal, Dios seguirá haciendo la obra. Y esto es que mientras creyentes como este concilio, cuerpos como este concilio, ministerio como este concilio, unción como este concilio, se siga sosteniendo y siga parado en la brecha, Dios tiene oportunidad de traerle a la población, a la ciudad, al país, a la provincia o a la ciudad la posibilidad de vivir otros tiempos. Así que cuando el reino se mueve, la confrontación es inevitable. En algún momento se tendrá que parar y decir, la batalla hay que pelearla, no se puede evitar. Pero vamos a ver el verso 20 en adelante, la consecuencia de lo que esta es la predicación anterior. Hay una consecuencia del por cual se pasa esto. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Usted recuerda que en la predicación anterior hablamos acerca de la importancia de la palabra profética, de la palabra del ministerio, que la iglesia, que la gente no le daba importancia al trabajo de la iglesia, hasta que Dios dijo, ok, si la sociedad no respeta a la iglesia, yo a la iglesia la voy a cubrir, la voy a llevar al arroyo de Querib, la voy a sustentar, pero las sociedades van a tener que aprender a respetar y a reconocer que el trabajo que hace la iglesia es un trabajo muy importante. Hasta ahora solamente a la iglesia se la busca cuando los políticos necesitan voto. Por eso usted va a ser enseñado que ore a Dios, que no estoy haciendo política porque no me voy a candidatear para nada, ni le voy a hacer el trabajo fácil a ningún gobierno de turno, pero usted ore a Dios y en las próximas elecciones tendrá que tener memoria. Esto está pasando porque la mayoría de la gente que fue a votar las elecciones pasadas votó con el estómago, votó con el bolsillo. Entonces los políticos son así, van a ofrecer cubrir las necesidades momentáneamente a la gente para que le dé sus votos. Los gobiernos de turno se han recorrido las iglesias se han beneficiado, pero ahora están pagando el costo político del silencio y de ser enmudecido. Así que las próximas elecciones usted tendrá que tener memoria y pedirle al Espíritu Santo, y cuanto mucho podré darle un consejo de lo que tiene que hacer en las próximas elecciones, porque tenemos que tomar decisiones. Lo importante de todo esto es que esta iglesia tiene un faro encendido, este pueblo tiene un faro encendido que es la palabra revelada. Entonces nosotros tenemos una palabra que es importante para nosotros, vivimos por ella, nos conducimos por ella, y ella es la que nos ayuda en todas las cosas, nos cubre, nos prospera, nos levanta, nos acompaña, nos anima, nos restaura, y cuando nos sentimos sin posibilidades, esa misma palabra se abre a nosotros y nos da la capacidad de continuar. Acab ahora como rey, después de haber experimentado lo que significaba una palabra profética, después de haber experimentado que si el profeta hablaba bien, bien venía, y si el profeta hablaba mal, mal venía, ahora hizo una convocatoria, reunió a todo el pueblo y llamó a los profetas para que los profetas le dijeran lo que había que hacer y cómo tenía que continuar. El verso 21, hay que decidir, diga conmigo, hay que decidir. Y acercándose Elías le dijo a todo el pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Bueno, en el tiempo de Elías había menos problemas que ahora, porque en aquel entonces solamente había dos tipos de pensamiento, hoy hay como 10. La gente piensa un montón de cosas, ya no sabemos qué es lo que piensa la gente está tan confundida, que o sea que el problema que nosotros tenemos es peor que el que tenía Elías. Al menos Elías tenía dos focos, negro y blanco, Dios y Satanás, ¿verdad? Dios
y Baal, los profetas de Dios y los profetas paganos, así que la tenía resuelta, lo que no era negro era blanco. Nosotros tenemos un gran desafío, hay una mezcla de ideas, hay una mezcla de cosas, hay una mezcla de consejeros. Escuche esto, hasta se desvirtuó, en la multitud de consejeros está la sabiduría, porque todos opinan y cada vez hay más confusión en la gente no sabe para dónde disparar. Por eso un concilio como este, apostólico y profético, hace bien en entender lo que decía el Salmo 85, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque Él hablará paz a su pueblo para que la gente no se vuelva a la locura. Fíjate vos qué importante. Así que tenemos una palabra que nos da tranquilidad y nos da paz. Pero ahora Elías está diciéndole al pueblo, ¿hasta cuándo van a estar en dos caminos? ¿Hasta cuándo van a estar quedando bien con Dios y quedando bien con el diablo? Quedando bien con el gobierno de turno y quedando bien con los creyentes, que es lo que está pasando hoy en día. Están queriendo quedar bien con los políticos, porque los políticos hace 10 años atrás les llenaron los bolsillos algunos ministerios, pero también tiene la confrontación del pueblo cristiano que le está reclamando que salgan a mostrarse, que salgan a poner la cara, y no quieren salir a poner la cara. Entonces la pregunta hoy para el común denominador es, ¿hasta cuándo seguirán entre dos pensamientos? Elías dice, ¿saben una cosa? Si Baal es Dios, síganlo, decídanse, para bien o para mal, decídanse. No pueden estar siendo fríos y siendo tibios, o calientes o fríos, quedando bien con algunos y quedando bien con otros. Entonces, lo peor de todo esto, del verso 22, es que el pueblo no respondió palabra. Y ese es uno de los conflictos más tremendos que puede haber, cuando el pueblo no responde, cuando el pueblo no emite palabra, cuando el pueblo no emite sonido, cuando el pueblo no determina. Por eso, la iglesia bien constituida es una iglesia que no puede darse el lujo de pasar por este proceso, tiene que hablar. Si se callan todas las otras voces, si se callan todas las otras bocas, si se detienen todas las otras lenguas y se terminan los discursos, ¿qué va a pasar si la iglesia no habla, que es la que tiene la verdad? Imagínense que Jesús haya venido a la tierra para hablar acerca del reino y Él se callara y Él no dijera nada, por quedar bien con los sacerdotes, por quedar bien con los políticos, por quedar bien con los religiosos, por quedar bien con los ancianos. Sin embargo, Él dice, ustedes no piensen que yo he venido a la tierra a traer paz, sino que he venido a traer espada, he venido a traer fuego. Yo vine a la tierra a hablar, decía el que tenés a tu lado, estamos en la tierra para hablar. Una de las tareas que le vamos a pedir a este concilio es que tome esa decisión y esa determinación de hablar. A veces en medio de tanta confrontación nosotros optamos por lo más fácil, no hablar, porque la ignorancia cada vez es mayor, porque la necedad cada vez es mayor y porque la sordera en la cual están los creyentes cada vez es más profunda, pero hay que hablar para no quedar del lado equivocado. Es decir, que tenés a tu lado, hay que hablar para no quedar del lado equivocado. Entonces, Elías, el profeta, le pregunta al pueblo qué es lo que van a hacer, para dónde van a decidir inclinar la balanza. ¿Van a denunciar la corrupción, van a denunciar la injusticia o solamente van a quedarse mirando desde lejos? Y el pueblo en ese momento tenía que identificarse si eran de Baal o si eran de Dios. Y no estoy hablando de decir si somos brujos o creyentes, sino que estamos hablando de qué parte del sistema nos vamos a parar. Yo estoy determinado, no importa el costo que haya que pagar. Estoy determinado a hacer lo que Dios nos envió a hacer, a asumir los riesgos, a asumir los compromisos, a tomar las determinaciones. No son días fáciles, escuche, para nosotros como liderazgo no son días fáciles, como no lo fueron desde el día que puse un pie en esta ciudad. Tampoco son días fáciles para ustedes, cada uno de ustedes, creyentes nominales, obreros, colaboradores. No son tiempos fáciles para ninguno los que queremos desarrollar, gracias, una vida de fe
genuina, porque todo el sistema está preparado para que enmudezcamos. Ese barbijo de tela que simula muchas cosas, en el mundo espiritual también es un precedente. Es el precedente de no hablar, es el precedente de no decir, o es el precedente de hablar pero que no se entienda. Viste que nos estamos acostumbrando casi hasta no entender lo que se habla, porque no se entiende lo que se dice con la... ¿Cuántos de los que están acá tienen que preguntar 2 o 3 veces qué? No se entiende, ¿verdad que no se entiende? Esta es la... Y nos estamos acostumbrando a eso, inclusive a hablar mal e inclusive a oír mal. Pero como todas las cosas naturales tienen verdades espirituales, eso también existe en el mundo espiritual. La gente está acostumbrándose a oír mal, a no entender y casi a parecer entontecida a la hora de entender un lineamiento y de comprender lo que hay que hacer. Entonces el profeta los para, pone el freno de mano y dice: ustedes tienen que definirse, tienen que determinar si van a romper los lazos con este sistema, por ejemplo el sistema de Baal, o van a identificarse con los principios de Dios. Entonces, para el verso 21 yo anoté esto: no hay no hay peor silencio que el del pueblo que no reacciona. No hay peor silencio que el del pueblo que no reacciona. Lo repito, no hay peor silencio que el silencio de un pueblo que no reacciona. Y eso es lo que acontece en medio de una sociedad que está viviendo y que está pasando un tiempo de incertidumbre. No sabe, no hay conducción socialmente, no voy a hablar mucho de política, socialmente no hay conducción de nada, no hay dirección de nada, no hay horizonte de nada. Lo estamos viviendo después de haberlo dicho ya hace más de 1 año y medio atrás. Lo anunciamos, pero había que esperar y solamente que pasara el tiempo. No hay conducción, no hay dirección, no hay horizonte, no hay expectativa, no hay forma, no hay manera. Inclusive, fíjese, que las personas que se reciban o que se gradúen bajo este sistema de pandemia no tienen título, pero no lo pueden ejercer porque lo van a tener que validar, porque las empresas que los tomen no van a considerar el título que obtuvieron bajo el sistema de pandemia, porque sencillamente solamente las clases no se dieron y los alumnos pasan de grado sin aprender. Entonces las empresas, ese es otro de los problemas que se vienen. La gente que con esfuerzo ha estudiado y está tratando de terminar el secundario o el posgrado y dice: no, porque necesito mi título. Si entra en alguna empresa va a tener que revalidar ese título porque las empresas no lo consideran apto, porque sencillamente no hubo presencialidad, porque sencillamente no hubo capacitación correcta para poder ejercer. Imagínese un médico, un cirujano que no haya tenido pasantía. ¿Quién se va a poner bajo su bisturí? Que el Señor nos ayude. Decía que tenés a tu lado, que el Señor nos libre y nos guarde. ¿Estás entendiendo las cosas que se vienen? O sea, hay un sinnúmero de situaciones que todavía están tapadas y están silenciadas, pero se van a tener que mostrar. Por eso es necesario que siga en pie la iglesia, por eso es necesario que la iglesia siga levantando la voz y que no se calle. Hay una presión para que los bocones del reino, como nosotros, nos callemos, pero la verdad es que no podemos callarnos, tenemos que seguir hablando. Decía que tenés a tu lado, tenemos que seguir hablando. Entonces, no hay peor silencio que la iglesia, que el pueblo que no reacciona. Número 2, verso 22, dice: y Elías volvió a decir, o sea, por segunda vez, por si alguno no escuchó, por segunda vez volvió a decir. ¿Qué significa volvió a decir? Insistió una vez más: oigan, hermano, por favor,
Movelo al que tenés a tu lado a ver si no está embalsamado. Volvió a insistir, volvió a hablar, volvió a decir. Y fíjense lo que me mostraba el Espíritu Santo. Volvió a decirle al pueblo: solo yo, o sin pregunta, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres, 450 a uno. Pregunto, ¿es justo? No es justo. Eso es lo que le estaba diciendo el profeta al pueblo. Escuchá, hay 450 del otro lado y yo soy el único que se va a jugar. Soy el único que va a levantar la voz, soy el único que se va a mantener parado, soy el único, tengo que enfrentar a 450, alguien más se me suma. Decía el que tenés a tu lado, alguien más se me suma. Qué cosa tan horrible que vos empezás a buscar, ¿verdad? Alguien que te haga la segunda, como quien diría, y nada. Lo único que vos ves es 450 del otro lado, ves más oposición que acompañamiento. Ves más silencio que acompañamiento, ves más indiferencia que acompañamiento, ves más distracción que concentración. Volvió a decirle, hay 450 que están preparados, hay un sistema que está determinado, hay un sistema en Argentina mundial que hace más de 10 años, en el 2000, creo que fue 2014, en la ciudad de La Plata, el primer congreso que se hizo de feminista, donde se unificó el movimiento feminista y se le dio un nuevo nombre, que fue el colectivo LGTBI. Las actas de la proclama de ese encuentro fue en el punto número 2, que yo lo leí en una de las reuniones virtuales por Instagram que hicimos, es diezmar la iglesia evangélica, sino destruirla. Fíjate vos el principio. La postura de ellos es que la iglesia desaparezca, porque la iglesia es la que le denuncia el pecado que ellos no quieren aceptar. El pecado de la homosexualidad, del lesbianismo, del transvestismo. La sociedad y las culturas ya lo están adaptando y lo están incorporando, pero como la iglesia sigue diciendo que eso es pecado y que es contra los principios de Dios, en lugar de corregirse, ¿qué hay que hacer? Hay que quitar lo que corrige, hay que quitar lo que endereza. Fíjese cómo con los tiempos se va torciendo todas las cosas. Antiguamente te enseñaban parámetros y te enseñaban, por ejemplo, a escribir. Te ponían un renglón y si era una hoja en blanco te marcaban los contornos de la hoja para que escribas dentro de ese rectángulo o escribas dentro de los renglones. Esos son parámetros, pero el nuevo sistema dice que eso limita a los niños, que hay que dejarlo hacer lo que quiera, que escriba fuera del renglón, fuera de la hoja, en la mesa, en la silla, en la pared, a donde se le antoje. ¿Qué significa eso? Que la nueva generación que viene crezca sin limitaciones, crezca sin parámetros, crezca sin estructura. En otras palabras, crezca en un libertinaje que después lo va a transmitir en sus decisiones personales. Estoy hablando un montón de cosas que son a las que nos enfrentamos y nos vamos a enfrentar todos nuestros días. Acá el profeta le está diciendo al pueblo de Israel, hay 450 que están decididos a exterminar la iglesia. Hay un sistema, hermanos, que está decidido, está determinado impedirle el desarrollo a la iglesia. Hay un sistema que está ya de hace más de 10 años estudiando protocolos de cómo hacer para que la iglesia no les estorbe más en las políticas que ellos tienen que desarrollar. Ellos tienen que validar el aborto, tienen que validar el matrimonio igualitario, tienen que validar el colectivo LGTBI, tienen que validar un montón de cosas que hasta el día de hoy la iglesia es su mayor impedimento. La iglesia cuando se juega por Dios, la iglesia cuando sale a la calle, hace que muchas decisiones tengan que irse para atrás. Entonces se encontraron con este sistema,
la posibilidad y la forma de que la iglesia se callara. Y lo lograron, porque cuando hoy querés juntar a alguien para exponer y para que levante la voz, no, oremos, el Señor hará. Esa es la respuesta que tenemos. No sé, no quiero entrar en detalles, pero hay más de 50 ministerios en la ciudad. Y lo único que recibimos de la mayoría, no de todos, pero la mayoría, es silencio, es indiferencia. El día 1, cuando nos juntamos frente a Canal 13 para pedir la apertura de las iglesias, ¿recuerdan quién fue ese día? ¿Quién estuvo allí? Ok, mira. Pasó más de 1 año y medio y nos sentíamos que nos iban a clavar los dientes en cualquier momento. Estábamos así con las pancartas, no importa. Clamamos, oramos, convocamos, hicimos asamblea y la gente iba, venía, nos miraba, nos preguntaron qué hacen, qué quieren. La apertura de las iglesias, no se metan con la iglesia. Y lo único que encontramos fue silencio. Hace más de 1 año y medio que lo único que encontramos es silencio, 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 silencio. Por eso usted siempre recibirá una palabra que tal vez lo sacuda, tal vez lo ponga incómodo, pero tiene un propósito, y es que no le pique el bichito de la comodidad, que no le pique que no se contagie. Si no se contagió de COVID, menos que se contagie, ¿verdad?, de indiferencia, de silencio, de apatía, de frialdad, porque verdaderamente todo lo que es el reino de los cielos está pendiendo de un hilo. Los sistemas están preparados para lograr que la iglesia sea mucho menos que esto. Esto es un triunfo para ellos. Iglesias, casi todos recibieron una pequeña estructura de video que enviamos, ¿no es cierto? Multitudes por todas partes, la foto de las iglesias todas vacías. ¿Sabe qué tristeza que es eso? ¿Sabe qué triste que es? Que encontremos bares repletos de gente, pero en la iglesia sillas vacías. Que encontramos avenidas repletas de gente, plazas repletas de gente. Todos felices y disfrutando de un sistema social que le permite y que le fomenta todo eso, pero las iglesias, las sillas de las iglesias vacías, sin gente, sin creyentes levantando la voz, sin púlpitos predicando la verdad, ministros escondidos, pastores escondidos, cansados, atemorizados, otros muriéndose, otros buscando un plan B, una alternativa, otros conforme con el sistema digital y se acomodan 5 minutos antes de encender la camarita y transmiten por Instagram y tienen a los hermanos felices y contentos allí. Cuánta tristeza esto produce en el mundo espiritual y en el corazón de Dios. Elías le estaba diciendo al pueblo, hay 450 del otro lado. Hay alguien más que levante la voz, hay alguien más que diga yo me sumo, hay alguien más que diga conmigo cuenta, hay alguien más que diga, sabes una cosa, yo voy a hacer lo posible y lo imposible por seguir adelante y que el reino continúe. No voy a claudicar, no voy a aflojar, no me van a detener, no van a lograr que me calle, voy a seguir hablando. A pesar de que existan riesgos y que vengan temores, claro que sí. Pero al fin y al cabo el Señor puede transformar todas las cosas. El verso 22 volvió a decir, hay 450, si solo yo he quedado. ¿Será así, solo yo he quedado? Decía el que tenés a tu lado, ¿será que somos nosotros nomás? Volví a preguntarle, ¿será que somos nosotros? Decirle, hasta ahora vamos 451. Vamos, decirle, vamos 451. Esto parece un partido de básquet, ¿viste cómo va? 62-4. Bueno, esto es lo mismo. Hasta ahora el reino de los cielos es 450-1. Baal tiene más gente gritando
que el reino de los cielos alabando. Pero decía que tenés a tu lado, mientras haya uno, hay esperanza. ¿Cuántos están creyendo esta palabra esta noche? Mientras haya uno, hay oportunidad. Entonces el verso 23 dice, ok, désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. ¿Qué significa el verso 23? El fuego de Dios no puede ser imitado. Sí, que tenés a tu lado, el fuego de Dios no se puede copiar. ¿Está o no está? Vamos a decirle, ¿está o no está? ¿Lo tenés o no lo tenés? El verso 23 implica que en este tiempo pasa eso. Todo lo que hasta este año y medio pasado atrás fue imitación, fue copia, fue una repetición de, bueno, llega un momento que hay que ponerlo en la balanza, queda expuesto. Hay 450 que imitaron, hay 450 que copiaron, hay 450 que pasaron por desapercibido, pero ahora llegó el momento para mostrar quién tiene el fuego verdadero. Ahora llegó el momento para demostrar qué tipo de fuego tiene cada uno. Y este es el momento para demostrar de qué está hecho la iglesia y de qué está hecho el sistema de Baal. Porque no solamente esto es una prueba para la iglesia, esta es una prueba, en primer lugar, para Faraón y para Egipto, porque la prueba viene para ellos. Dios está teniendo control de la iglesia, como la predicación pasada nos habló. El Señor nos llevó al arroyo de Querit, y en el arroyo de Querit nos está sustentando, nos está fortaleciendo. En el arroyo de Querit nos está dando agua fresca, nos está dando a beber palabra, nos está sosteniendo. En el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, hay sustento, no falta la economía. Si se estrecha, el Señor es poderoso para multiplicarla. Las fuentes de trabajo están siendo conservadas de alguna o de otra manera. El Señor se las está ingeniando para que su pueblo sea prosperado y sea bendecido, aunque el sistema esté truncando las formas y las maneras. Recorta los horarios. ¿Cómo va a ser un comercio con los horarios tan recortados? Naturalmente no se puede, pero si ese comercio tiene el favor de Dios, en el arroyo del Jordán, en el río del Jordán, en el arroyo de Querit, ese negocio va a ser sustentado y va a ser mantenido por Dios. ¿Se entiende por qué vino la palabra la semana pasada con esto? Este es un tiempo donde todos los sistemas están colapsándose, económico, financiero, de salud, laboral, estudiantil, menos el sistema de Dios. El sistema de Dios está en control. Decirle que tienes a tu lado, Dios está en control. Decirle a Él no lo sacude nada, no lo altera nadie. Entonces Dios conserva, como la sociedad no quiso prestarle atención a la iglesia, como la sociedad usó a la iglesia, ahora Dios corrió a la iglesia y la iglesia igualmente está bendecida, la iglesia igualmente está conservada, la iglesia igualmente está siendo atendida por Dios. Claro, algunos se preguntarán entonces, ¿por qué hay tantos creyentes mal? ¿Por qué hay tantas iglesias que han cerrado? ¿Por qué hay tantas iglesias que no pueden continuar con sus actividades espirituales? ¿Por qué hay tantos carteles que han sido quitados? ¿Por qué hay tantos templos cerrados? Porque hay que probar qué fuego se tiene. Es fácil hablar de fuego, ¿verdad? Con un bidón de nafta en la mano. Pero qué difícil es cuando todos los recursos te son quitados y lo único que va a funcionar es verdaderamente desarrollar lo que tenés. Va a quedar expuesto lo que sos y lo que tenés. El fuego de Dios no se puede imitar. El fuego de Dios está o no está. El fuego de Dios no puede ser ni siquiera comparado con otros. Y este es un tiempo donde nosotros tenemos que saber que también vamos a entrar en esa
en esa balanza. Por eso el profeta dice, ok, la forma para desenmascarar y la forma para demostrar esto es que cada uno muestre el fuego que tiene. Decía al que tenés a tu lado, que cada uno muestre el fuego que tiene. Si Baal tiene fuego, que lo muestre. Y si Dios tiene fuego, que se muestre. Si este sistema que hasta el día de hoy viene pasando por alto todas las normas naturales habidas y por haber, la Constitución Nacional, que es la última defensa, la última línea de defensa social que tenemos los pobladores de esta república, es la Constitución, y este sistema la pasó por alto, entonces ahora va a tener que mostrar qué fuego tiene si quiere competir contra la iglesia. Este tiempo que viene ahora son los últimos tiempos para ellos, no para nosotros. Este tiempo que viene ahora, los próximos meses, son los últimos manotazos de ahogado que está dando, porque nada le está dando resultado, porque se levantó en guerra contra Dios, porque se levantó en pleito contra Dios, porque creyó por la mala imagen de la iglesia, atento, por la mala imagen de la iglesia. Ese fue el gran problema. ¿Cuál fue la situación? Que muchos dirigentes lograron poner de rodilla muchos ministerios, con coimas, con beneficios. Entonces ellos dijeron, ahora tenemos el control de las iglesias. Sí, es verdad, eso tengo que reconocerlo, tienen el control de las iglesias, de la parte edilicia de las iglesias, de los carteles. Lo que ellos nunca van a tener es el control de la presencia de Dios. Nunca van a tener el control del reino de Dios. Nunca van a tener el control de Dios. Y lo peor que pudieron hacer es querer demostrarse más poderoso que Dios. Ahora Dios les dice, vamos a mostrar cada uno el fuego que tenemos. Baal va a tener que mostrar su fuego, el gobierno va a tener que mostrar su fuego, el sistema va a tener que mostrar su fuego, el sistema sodomita va a tener que mostrar su fuego, pero atento, la iglesia también va a tener que demostrar qué fuego tiene. Por eso es importante la preparación que hemos tenido como cuerpo, como iglesia. Por eso lo importante es la preparación que vos como creyente individual has tenido para mostrar esto en tu diario vivir, en tu sistema donde te movilizás. Daniel y sus amigos tuvieron que demostrar qué fuego tenían. ¿Se acuerdan la historia esa que fueron lanzados al horno de fuego? Y lo calentaron 7 veces más. Y lo tiraron a los 3 muchachos y lo arrojaron para adentro. Y fíjese que cuando usted lee eso, dice que ni bien tocaron ellos las llamas, las sogas se le quemaron. O sea que el fuego que había adentro, en lugar de matarlos, los liberó. Pero no solamente eso, que cuando ellos ingresaron al horno calentado 7 veces más, dice que salió de adentro del horno una lava como una lengua de fuego y mató a los que lo habían tirado a ellos. Así que mira lo que tenés a tu lado y decirle, el fuego que preparó este sistema para destruirte, lo único que hace es que ellos mismos sean destruidos con su propio fuego. Porque no hay fuego más poderoso que el fuego de Dios. Y nosotros estamos preparados para ese fuego porque conocemos ese fuego. Conocemos el fuego del Espíritu Santo. El mundo cree que su oposición, su forma, su manera va a hacer que el reino se detenga, y el reino no se detiene. El reino no se para. El reino no se amedrenta, el reino no espera a nadie, el reino sigue avanzando. Y dice la Escritura que los que se esfuerzan por alcanzarlo lo logran.
O sea que esta es una cuestión de determinación, de decisión. Si te esforzás por alcanzar el reino, si te esforzás por caminar con el reino, si te esforzás por moverte con el reino, entonces lo vas a lograr. Decía el que tenés a tu lado, lo podés lograr. Volvió a decir 451, no es justo. El fuego de Dios no se puede imitar, verso 23. Vamos a armar el holocausto, vamos a poner las ofrendas, vamos a poner en igualdad de condiciones. ¿Qué significa esto? Lo vamos a traer al sistema que juegue de local. Vamos a hacer que el sistema, porque hasta ahora han llevado la iglesia a su sistema, nos han hecho movernos de acuerdo como ellos quisieron. Que 15 días sí, que 15 días no, que escuela sí, que escuela no, que culto sí, que culto no. Somos esenciales los ministros para ir a visitar a los hogares, pero no somos esenciales los ministros para predicar en la iglesia. Es una risa. Pero la iglesia ha tolerado, ha soportado, ha aguantado. La iglesia ha dicho, ok, hay que cerrar, cerramos. Ok, hay que ir por internet, vamos por internet. Ok, hay que visitar, bueno, se visita. Ok, hay que orar en las casas, oramos en las casas. Ahora, ese sistema va a tener que probar el fueguito nuestro. Decir que tenés a tu lado, el sistema ahora va a tener que probar el fuego que tenemos. ¿Está preparado? Porque ahora el sistema va a tener que bajar a igual de condiciones. Va a tener que bajarse de ese pedestal donde se montaron, donde creyeron que le iban a aplastar a la iglesia, porque eso creyeron que la iglesia no se iba a levantar más. Lo que ellos no saben, que esto ya pasó, diga conmigo, ya pasó. Porque mientras en la arena del circo romano los creyentes morían cantando alabanzas a Dios comido por los leones, tanto más en la arena morían, tanto más en las gradas se convertían. En la arena del circo romano, para entretenimiento de los romanos, soltaban a los creyentes y les soltaban leones hambrientos, y ellos disfrutaban viendo cómo los leones despedazaban y se comían a los creyentes. Y los creyentes se abrazaban entre sí y alababan a Dios. Y cuando esto estaba pasando, es verdad que tristemente en la arena morían 10, 15 o 20 creyentes, pero mientras esto pasaba, por su testimonio, en las gradas se convertían por cientos. Porque es así. Y eso es lo que estamos provocando mientras nosotros estamos plantados en la brecha. Estamos provocando esto, mientras hoy hay un sistema que está preparándose, creyendo que nos está devorando, nosotros estamos parados en la arena del circo romano, parados en la arena en la arena de la opresión, parados en la arena de la desesperanza de ellos, no nuestra, porque aunque nosotros estemos rodeados de leones, aunque estemos rodeados 451, seguimos levantando la voz, seguimos declarando la grandeza de Dios, seguimos predicando el Evangelio, y mientras esto está pasando, aunque nosotros ahora no lo estamos viendo, esto está provocando que otros silenciosamente tengan la esperanza de conocer a un Dios diferente. Eso es lo que está pasando. Ahora ellos van a tener que experimentar tu fuego, porque el fuego de Dios no se puede imitar. El fuego que Dios te ha dado no se puede copiar. Copiaron el cartel, copiaron el eslogan, copiaron el lema, copiaron el mensaje. Lo que no se puede copiar es el Espíritu Santo. ¿Lo tenés o no lo tenés? Decía que tenés a tu lado, ¿está o no está? Gloria a Dios. Ahora, verso 24. Diga conmigo, hay que reaccionar. Verso 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Claro. Hay que reaccionar. Hay que mostrarles de que así como ellos reaccionaron en contra, ahora Dios va a reaccionar en contra de ellos.
Así como ellos se levantaron contra la iglesia, así como ellos se levantaron contra los ministerios, así como se levantaron contra los ministros. Porque la muerte de los pastores, la muerte de los creyentes, la sangre de ellos está en las manos de ellos. Y Dios se va a levantar. Y Dios le va a mostrar de qué está hecho el reino de los cielos. Pero mientras todo esto esté preparado para acontecer, la pregunta es, ¿qué va a hacer el creyente? ¿Qué va a decidir el creyente? ¿Hasta cuándo va a claudicar entre dos pensamientos? Hay que levantar la voz, hay que decir lo que hay que decir, sea quien sea, y sea para quien sea. Hay que hablar, decía el que tenés a tu lado, hay que hablar. Entonces cada uno va a invocar a su Dios. Los sistemas van a invocar a sus dioses. El Dios de la plata, el Dios de la oscuridad. Cada sistema va a invocar su respaldo, cada sistema va a buscar su amparo. Lo que ellos no saben que nosotros también vamos a buscar nuestro amparo y vamos a buscar nuestro refugio y vamos a buscar nuestra fortaleza. Ellos están buscando ahora sus recursos. Cuando el profeta dice que ellos busquen, invoquen a sus dioses, están diciendo que ellos busquen su fuerza, que ellos busquen su amparo, que ellos reúnan sus recursos, que yo voy a reunir los míos. Decía el que tenés a tu lado, yo voy a reunir mis recursos. Por eso es importante esta tarde. Hasta que llegamos aquí no sabíamos dónde íbamos a hacer el culto, dónde, cómo, de qué forma. Básicamente preparamos casi como que cada uno agarra una sillita y nos íbamos a ir al predio de al lado, ¿verdad? Pero yo dije, en mi casa orando al Señor, dije, Señor, yo no soy huérfano, yo tengo casa. ¿Por qué voy a estar con los hermanos en un terreno prestado, en un baldío, si no somos huérfanos, tenemos casa? La primera sensación que me vino es eso, una sensación como sin techo, en movimiento sin techo. Me dijeron en una oportunidad, apóstol, ¿y por qué no hacemos el culto? No tengo por qué hacer el culto a la iglesia, tenemos casa, el Señor nos dio una casa, esta es nuestra casa. ¿Por qué vamos a andar errantes? ¿Por qué vamos a andar como los sin techo cuando Dios nos dio una casa? No. Ahora, si queremos hacer campaña, bueno, hagamos una campaña evangelística cuando Dios nos diga, pero no cuando este sistema nos quiera quitar identidad. Tenemos hogar, diga conmigo, tenemos casa, tenemos hogar. Nos esforzamos por eso, hemos sembrado. Lo primero que me invadió es esto, pero ¿por qué tengo que salir con los hermanos a la calle como desprotegidos si Dios nos ha dado un espacio, ha construido un altar donde se puede manifestar? Dije, no. Así que lo primero es pedirle al Señor, Señor, danos la posibilidad de que tal vez históricamente esta tarde nosotros estemos glorificando a Dios en tu casa. No sé lo que va a pasar de mañana en adelante. Estemos orando. Mañana hay una asamblea con la Secretaría de Gobierno para sacar a la iglesia de las restricciones, ¿verdad? Y se considere esencial. Pero cuando hace 1 año y medio atrás hablé con los pastores de la ciudad y les dije, no le den un margen, 5 centímetros, no le den espacio, porque si le ceden espacio hoy, cuando ellos quieran o se les antoje, nos van a prohibir reunirnos. Claro, imagínense, ya tenía la hoguera prendida, yo iba a ser sacrificado en cuestiones de minutos. No, pero me volvieron a tratar después de 17 años de rebelde, de subversivo, de cualquier cosa. No me interesa, mejor es obedecer a mi Dios antes que a los hombres. No, mi Dios está primero.
Y ahora se están rasgando las vestiduras como cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Y el velo del templo se rasgó, los sacerdotes se rasgaron las vestiduras porque ellos habían crucificado al enviado, al Mesías, al Hijo de Dios. Y para ellos era tarde. Ahora se están rasgando las vestiduras y si tal vez no hemos hecho las cosas correctas. Y ahí está la voz de la conciencia. Es verdad, no hicieron la cosa correcta. Ahí aparezco yo, la piedra en el zapato. Es verdad, se dejaron coimear, es verdad. Se dejaron comprar, es verdad. Pero mi Dios, al Dios al cual sirvo, tiene preparado para su iglesia su tiempo de bien, su tiempo de gracia. Les vamos a seguir insistiendo, hermanos. Planifique sus días, planifique sus horarios, planifique sus posibilidades. No escatime la oportunidad de venir a la casa del Señor. No le dé el gusto al sistema que quiere ver las iglesias cerradas. Trate, esfuércese. Este es un tiempo de esfuerzo, es un tiempo de sacrificio, si quiere usar la palabra sacrificio. Mi consejo es, consejo, no imposición. Tenemos un horario realmente complicado para los cultos. 5 de la tarde, día de semana, es lo más complicado que pueda haber. Estamos todos ocupados. Pero tal vez será el momento de sacar su fuego. Tal vez será el momento de decir, si yo tengo comercio a las 5 de la tarde no puedo cerrar. Claro que no. No puede. Consejo, debería. Porque esa hora y media que le va a ofrendar al Señor por estar en la casa, el jueves lo va a cosechar multiplicado, te lo puedo garantir. Es así. Está complicado. Hoy yo me regocijo en el Señor, tremendamente, porque hoy no estaba preparado para que ninguno estemos acá. Pero estamos acá, predicando, escuchando la palabra, adorándolo al Señor, dándole gracias, mostrando qué fuego tenemos. Decía el que tenés a tu lado, te estoy conociendo y estoy viendo el fuego que tenés. ¿Entendés? Son tiempos decisivos para el creyente, para todos nosotros. No los voy a conformar diciéndole, hermano, y bueno, ya el Señor hará. El Señor ya está haciendo, ya hizo. El profeta dijo, me tengo que poner en marcha. La confrontación es inevitable. La confrontación es inevitable. Tengo que mostrar de qué fuego soy. Y decíamos, ¿qué hacemos? Nos mandaban mensaje, no, el culto de mañana lo tienen que suspender. Hagan culto ayer, sábado, a la 1 del mediodía. Digo, hasta que llamo, hasta que digo. No. Era toda una ebullición, era toda una locura, era terrible. Ayer fue un día desgastante. Hasta que en un momento dado dije, ¿sabes qué? Mira, Señor, tranquilo. Mañana vamos a hacer lo que tenemos que hacer. No soy del movimiento Sin Techo, así que no voy a estar al aire libre. Tengo una casa que es la casa del Señor. Tengo un lugar donde tengo que estar para predicar. Y hay un pueblo que vos llamaste para que escuche la palabra que tiene que escuchar. Así que mañana, acomodé lugar, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Porque hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que demostrar de qué fuego estamos hechos. En el peor de los casos, que no va a pasar, usted no se haga problema. Antes que a cualquiera de ustedes me van a llevar a mí, así que no se hagan problema, que yo corro el primer riesgo antes que todos ustedes. Pero no va a pasar. Decía que tenés a tu lado, no va a pasar. Porque hay un fuego que liberta. Hay un fuego que libera. Entonces terminé con esto. Que cada cual invoque a su Dios. Yo voy a invocar al mío.
que cada cual busque sus recursos, yo voy a buscar los míos. Que cada cual se ajuste a su sistema, yo me voy a ajustar al mío. Por eso pedirles varias cosas. Una de ellas, no deje de orar, no baje los brazos. La opresión es mucha, pero no baje los brazos, siga orando. Siga teniendo el altar encendido, porque esta es una tarea de desgaste. Es una tarea psicológica para que la gente se canse y ya diga, bueno, ya viste que no está provocando cambio. Estamos, pero no está produciendo cambio. No abandone el altar, siga orando por su casa, siga orando por su familia, siga pidiéndole al Señor que guarde su hogar, siga orando por el concilio, siga orando por la iglesia, siga orando por el resto de los hermanos, siga orando para que la fe no falte. Esa es una de las tareas que necesitamos seguir haciendo. 2, siga creyéndole a Dios que Dios es su provisión y siga haciendo los deberes que tiene que hacer. No estoy predicando por hambre ni estoy predicando por necesidad. Dios sabrá cómo hará todas las cosas. Pero el mundo va a buscar su sistema, la gente va a buscar sus recursos. Usted tiene una forma de guardar sus recursos. En el peor de los casos, que haya una actividad interrumpida, no se disocie de su compromiso con Dios. Levante un altar de oración en su casa, consagre sus ofrendas, consagre sus finanzas, y ni bien tenga la oportunidad de congregarse, venga a la casa del Señor a consagrar sus finanzas. Esas son sus herramientas que tiene. Mantenga el altar encendido, siga orando, siga conservando su economía, porque es una economía que cada día se va rompiendo más y se va desquebrajando más. No hay opción financiera fuera de Dios. Los sistemas están queriendo prometer que ellos tienen la salida, pero no tienen la salida, no tienen recursos, no tienen fondos. Mientras todo esto está experimentando la sociedad, Dios llevó al profeta al arroyo de Querir y le dijo, yo te voy a seguir sustentando. Esta es la forma que tiene Dios, a sacarte del sistema, sacarte del movimiento de todos, para que experimentes el movimiento de Dios. Dios tiene suplencia, Dios tiene recurso, Dios tiene amparo, Dios tiene protección, Dios tiene cuidado de todas las cosas. La gente se está tratando de amparar en muchas cosas, en la salud, en la economía, con los sistemas. Ninguno de esos sistemas tiene la salida comprada. El único que tiene la seguridad absoluta, ese es Dios, y lo mejor de todo, está de tu lado. Decía el que tenés a tu lado, Dios está de tu lado. Esa es la mejor noticia. Ahora, la otra noticia es preguntarte, o mejor dicho, preguntarle al de la burbuja al lado, ¿vos estás del lado de Dios? Cada cual busque sus recursos, cada cual busque su sistema. El profeta le dijo, ustedes invoquen su respaldo, que yo le voy a pedir al mío. No se hagan problema. Diga conmigo, yo le voy a pedir al mío. Y vamos a ver quién responde por fuego. ¿Está preparado? Acompáñenme a estar en pie, por favor. No se hagan problema. Yo le voy a pedir al mío que responda. Dios espera que los suyos respondan. Mientras hablaba esto, el Espíritu Santo me traía a mi espíritu la conversación de el diablo y Dios por Job. ¿Se acuerdan esa historia? Viene el diablo a hablarle a Dios de Job. ¿Cómo el diablo le va a ir a hablar a Dios de Job si Dios... Es una... ¡Qué estupidez! Y le dice el diablo, ¿viste tu siervito Job? Sí, lo vi. Ajá. ¿Y qué me quieres decir de él? Te sirve de balde porque está gordito, porque no le falta nada.
No, él todos los días me sacrifica ofrendas, todos los días me busca, todos los días ora, todos los días consagra su vida, consagra la familia todos los días. Ah, sí, pero déjame que lo tantee un poquito a ver qué le va a pasar, y vas a ver cómo en tu misma presencia claudica de vos. Y Dios le dijo, bueno, vamos a probar qué fuego tiene. Y le dice, te es permitido hacer lo que tengas que hacer, con todo lo que él tiene, pero a él no lo vas a tocar. Y de esa entrevista baja el diablo. Lea el capítulo 1 de Job y va a encontrar. Y le empieza a destruir todo lo que tiene, los recursos, el campo, el ganado, todo, esperando que claudicara Job, que claudicara Job. Y Job lo único que decía, Dios da, Dios quita. Y si Dios quita, Dios da. Nosotros hemos aprendido que cuando Dios te da, ¿para qué te da? Es porque te va a pedir. Y cuando Dios te pide, es porque te va a dar. Así que Job, seguro que escuchó una de las prédicas del concilio, dice, Dios dio, Dios quita. Así que, ¿cuál es el problema? ¿Y cómo termina la historia tan bonita? Una alegoría, una historia. Tan bonita termina esa historia que no solamente su nivel espiritual creció extremadamente, sino que él pudo demostrar que era un hombre de Dios. Y no solamente eso, sino que después, como premio, Dios le devolvió todo lo que perdió multiplicado. ¡Wow! Que cada uno invoque sus recursos, yo voy a invocar al mío. Y si algo no está resultando hoy, no lo dé como proceso terminado. Espera que este proceso termine, a ver cómo va a terminar la historia. Yo sé que Dios tiene cosas extraordinarias preparadas, que si no te las soltó todavía, te las va a soltar. Pero eso es así. Así que invitarte a que en esta noche le demos al Señor lo mejor de nosotros por esta tarde, por este día. Esta tarde, ninguna de las tardes son iguales, pero esta tarde es la mejor de todas. Esta es la mejor de todas. Porque estamos 451. Y está todo el sistema puesto en marcha al revés de esto. Hoy están todos los planetas alineados, los planetas baálicos están todos alineados. Todos los sistemas sociales están en su desarrollo, menos la iglesia, excepto, mirá lo que tenés a tu lado, hacele, vamos, decile, hacete un mimo, que hace bien esto, Yo le voy a pedir a mi Dios. Yo voy a invocar a mi Dios.